El hombre invisible de la ciudad. La ciudad nunca dormía, pero tampoco lo miraba. En las calles principales, los rascacielos brillaban con luces de oficinas que parecían no apagarse jamás, mientras los autos formaban ríos interminables de bocinas y faros. En medio de esa coreografía urbana había sombras que todos decidían ignorar, hombres con ropa gastada, mujeres que buscaban refugio bajo techos de lata, y ancianos que pedían limosna con una dignidad rota. Julián era uno de ellos. Llevaba 3 inviernos sobreviviendo en esas aceras. No pedía demasiado, solo lo justo para un café barato y un pedazo de pan que engañara al estómago. Tenía poco más de 40 años, aunque cualquiera juraría que pasaba de los 50. La barba crecida, el cabello enmarañado y las arrugas en su frente le daban un aspecto cansado. Pero lo que más lo definía no era su ropa sucia ni su andar encorvado, era esa mochila rota que siempre cargaba en la espalda, como si dentro guardara un pedazo de sí mismo que nadie podía ver. La mochila tenía cierres que no cerraban, costuras abiertas y manchas que el tiempo había convertido en cicatrices permanentes. Muchos pensaban que solo llevaba basura, tal vez ropa vieja o latas vacías. Lo que ignoraban era que dentro había un tesoro mucho más valioso, un par de libros de economía arruinados por la humedad, hojas arrugadas llenas de números y anotaciones, y sobre todo una carpeta gris, de cartón duro, protegida con tanto cuidado como si fuera oro. Julián no hablaba mucho, pero observaba. Pasaba horas sentado en una esquina de la Plaza Mayor, viendo a los ejecutivos caminar con sus trajes caros, hablando por teléfonos que costaban más de lo que él reuniría en un año pidiendo monedas. Cada movimiento lo estudiaba, cómo se saludaban, qué palabras usaban, qué gestos hacían cuando cerraban un trato. Nadie sabía que en su mente Julián analizaba esos comportamientos como si fueran ecuaciones, almacenando patrones que más tarde volcaba en sus notas arrugadas. Cuando la noche caía, y los bares llenaban las calles de risas y música, Julián buscaba refugio en los cajeros automáticos. Allí, con la luz blanca iluminando su rostro cansado, abría su carpeta gris y repasaba una y otra vez lo que había escrito durante el día. Diagramas de negocios, estrategias de inversión, cálculos de riesgos. Era un lenguaje secreto que solo él parecía entender. Alguna vez, antes de que la vida lo golpeara, había sido analista financiero en una firma reconocida. Lo sabía todo de números, mercados y oportunidades. Pero la traición de un socio, la pérdida de sus ahorros y una sucesión de malas decisiones lo dejaron sin nada. Su caída fue tan rápida que ni él mismo pudo creerla. De un despacho en el piso 25 pasó a dormir bajo un puente en cuestión de meses. La vida es un tablero de ajedrez, solía repetirse. Y aunque parezca que estás perdido, siempre hay una jugada que cambia todo el juego. Esa era la frase que lo mantenía en pie, incluso cuando los policías lo trataban como basura. Más de una vez lo habían despertado a patadas para sacarlo de un portal. ¿Qué guardas ahí? ¿Tus sueños? Le preguntó un agente una noche, golpeando su mochila con la punta del pie. Julián no respondió. Solo apretó la carpeta contra su pecho y se quedó en silencio. No todos eran indiferentes. Camila, una joven estudiante de trabajo social, solía recorrer la zona con bolsas de pan y termos de café caliente. Una noche le dejó una taza de café y se atrevió a preguntar: ¿por qué escribes tanto si nadie va a leer esas hojas? Porque yo sí las leo, respondió Julián con calma, mientras señalaba su cabeza. Y porque el futuro siempre empieza en un papel. Ella lo miró intrigada, pero no insistió. Para Camila, Julián era distinto a los demás, tenía una forma de hablar que no encajaba con la vida en la calle. Había algo en el que desafiaba la derrota. Los días pasaban, y con ellos la rutina: buscar monedas, esquivar insultos, proteger su carpeta del frío y la lluvia. Pero lo que nadie imaginaba era que en esas páginas arrugadas Julián había trazado un plan que podía cambiarlo todo. Se trataba de un proyecto de inversión en energías renovables, un área que pocos miraban con seriedad en ese momento. Sus cálculos eran precisos, sus proyecciones casi visionarias. Sabía que si encontraba la manera de mostrarlo, alguien poderoso lo escucharía. En las noches más duras, cuando la soledad lo golpeaba con más fuerza, Julián abría uno de los libros gastados que guardaba. Subrayaba párrafos con un lápiz diminuto que casi no tenía punta. Había aprendido a leer la vida en medio de la miseria,
Cada frase era un recordatorio de que el conocimiento era lo único que nunca le podrían robar. Un amanecer particularmente frío, Julián se quedó mirando su reflejo en el cristal de un edificio de oficinas. Se vio a sí mismo con la mochila rota, el abrigo raído y la mirada cansada. Y en lugar de rendirse, murmuró en voz baja: «Nadie cree en ti ahora, Julián. Pero pronto se arrepentirán». Lo que no sabía era que el día de esa primera oportunidad estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Y cuando llegara, su vida, y la de quienes lo despreciaban, jamás volvería a ser la misma. El encuentro inesperado. La ciudad amanecía con un cielo grisáceo que anunciaba lluvia. El viento arrastraba hojas secas y los comerciantes levantaban las persianas metálicas de sus locales. Julián había pasado la noche en un cajero automático que, para su fortuna, no fue visitado por guardias. Con las manos entumecidas por el frío, sacó de su mochila la carpeta gris y repasó sus anotaciones. Sabía que cada línea escrita era un ladrillo en el muro que estaba construyendo en silencio. Esa mañana la plaza estaba más concurrida de lo normal. Había un evento empresarial en el Teatro Municipal, un edificio imponente de columnas blancas frente a la fuente central. Autos de lujo llegaban uno tras otro, descargando hombres de trajes caros y mujeres con vestidos elegantes. Julián, sentado en su esquina habitual, los observaba con la atención de un ajedrecista que estudia los movimientos del rival. Entre la multitud apareció Camila, la estudiante que le llevaba café algunas noches. Esta vez lo saludó con entusiasmo y le dejó una bolsa con 2 panés calientes. «Hoy tienes que estar atento, Julián», le dijo en voz baja. «Aquí vendrán empresarios muy importantes, y tú siempre hablas de que algún día mostrarás tus papeles. ¿Por qué no lo intentas ahora?». Él sonrió, aunque la sonrisa le salió torcida. «Porque para ellos no soy nadie, Camila. Para entrar ahí necesito una invitación, un traje, y sobre todo, que alguien crea en mí». «Tal vez lo único que necesitas es levantarte del suelo», replicó ella, con una firmeza que lo sorprendió. Las palabras quedaron flotando en el aire, como un reto imposible de ignorar. Julián no respondió, pero guardó la carpeta en su mochila con más cuidado que nunca. La jornada avanzó, y entre los asistentes del evento apareció un hombre que no pasaba desapercibido: Ernesto Salvatierra, un inversionista conocido por su arrogancia y su fortuna. Era el tipo de persona que podía hundir o salvar un proyecto con una sola firma. Caminaba escoltado por asistentes que le abrían paso entre la multitud. Fue entonces cuando ocurrió el accidente. Un niño, distraído con un globo, corrió hacia la calle justo cuando un coche se aproximaba. El conductor frenó de golpe, pero no lo suficiente. Julián, que estaba a pocos metros, reaccionó instintivamente, soltó su mochila y se lanzó hacia adelante, sacando al niño de la trayectoria del auto en el último segundo. Ambos cayeron al suelo, pero estaban ilesos. El tumulto fue inmediato. Varias personas corrieron, y entre ellas estaba Salvatierra, que resultó ser el abuelo del niño. Tomó al pequeño en brazos, temblando todavía por el susto, y levantó la mirada hacia Julián. Lo vio tirado en el suelo, con la ropa sucia y la cara marcada por el cansancio, pero también con una expresión serena, como si todo hubiera estado bajo control. «¿Quién eres?», preguntó Salvatierra, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Nadie», respondió Julián mientras recogía su mochila del piso. «Solo alguien que pasaba por aquí». Salvatierra frunció el ceño, pero antes de retirarse notó la carpeta gris que Julián protegía con tanto empeño. «¿Qué llevas ahí?», preguntó con tono inquisitivo. «Ideas», contestó Julián sin titubear. «Ideas que podrían cambiar la forma en que miramos el futuro». El empresario sonrió con ironía. «¿Ideas? ¿En una carpeta rota? Me sorprendes. Ven mañana a mis oficinas, si es que realmente tienes algo que mostrar». Las risas de los acompañantes no se hicieron esperar. Algunos lo miraron con burla, otros con lástima. Pero para Julián, esas palabras eran más valiosas que cualquier limosna. No era una invitación amable, era un desafío. Y él no estaba dispuesto a desaprovecharlo. Esa noche no durmió. Se instaló bajo el techo de un parqueadero abandonado, extendió sus papeles en el suelo y repasó cada detalle de su proyecto. Revisó los números, corrigió errores, y reescribió partes enteras con una obsesión casi febril.
Sabía que tendría una sola oportunidad y que debía estar listo. Al amanecer, con la barba desordenada pero la mirada encendida, Julián se dirigió a la dirección que Salvatierra le había dado. Frente al rascacielos de vidrio y acero, respiró hondo. Los guardias de seguridad lo miraron de arriba a abajo con desprecio. Uno de ellos incluso soltó un comentario en voz alta. ¿De verdad vamos a dejar entrar a este tipo? El señor Salvatierra lo espera, respondió la recepcionista, sorprendiendo a todos. Y así, Julián cruzó las puertas de ese edificio como quien entra en territorio enemigo, con la carpeta gris bajo el brazo como su única arma. Lo que no imaginaba era que aquella reunión no solo pondría a prueba sus conocimientos, sino también su resistencia frente a un mundo que lo había rechazado. Porque lo que estaba en juego no era solo un proyecto, era su dignidad, su historia y la posibilidad de demostrar que incluso desde las cenizas alguien podía renacer. De las cenizas al poder. La sala de juntas estaba diseñada para intimidar. Una mesa de roble macizo dominaba el espacio, rodeada de sillas de cuero que parecían tronos. En las paredes, cuadros de artistas reconocidos y diplomas enmarcados recordaban la autoridad de quienes se reunían allí. El aire olía a perfume caro, y el silencio estaba cargado de expectativa. Julián entró con pasos firmes, aunque su corazón retumbaba en el pecho. Vestía la misma ropa gastada de siempre, pero llevaba consigo algo más valioso que cualquier traje, la carpeta gris que había protegido como si fuera un tesoro. Frente a él, en la cabecera de la mesa, estaba Ernesto Salvatierra. El magnate lo observaba con una mezcla de curiosidad y desdén, rodeado por sus socios y consejeros, todos impecablemente vestidos. «Tiene 5 minutos», dijo Salvatierra con voz seca. «Convéncenos de que no estás aquí perdiendo el tiempo». Julián respiró hondo. Abrió la carpeta y comenzó a desplegar sus hojas, pero no lo hizo con desesperación, sino con calma. Cada movimiento estaba medido, como el ajedrecista que se niega a mostrar nervios. Colocó frente a todos un esquema dibujado a mano, acompañado de gráficos y cálculos que había hecho con lápices de colores rescatados de la basura. «Lo que les presento», empezó con voz firme, «no es un simple proyecto. Es un modelo de negocios que aprovecha lo que la mayoría descarta. Durante años, he visto cómo toneladas de alimentos en buen estado se desperdician cada semana en supermercados y restaurantes. Mi propuesta es simple: crear una red logística que recupere ese producto, lo transforme y lo distribuya a bajo costo en comunidades que hoy no tienen acceso a comida de calidad». Uno de los consejeros soltó una carcajada contenida. «¿Y cómo piensas financiar semejante utopía?», preguntó con ironía. Julián clavó sus ojos en él. «Con lo que ustedes llaman pérdidas. El desperdicio es el capital invisible que nadie ha sabido convertir en negocio. Yo no vengo a pedir caridad, vengo a ofrecer rentabilidad». El ambiente cambió. Algunos comenzaron a hojear las copias improvisadas que Julián había repartido, sorprendidos al ver cálculos detallados, estimaciones de ahorro y un esquema claro de reinversión. Había errores en la presentación, claro, pero lo esencial estaba ahí: visión, estrategia y un propósito que resonaba más allá del dinero. Salvatierra lo escuchaba en silencio, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Finalmente, levantó una ceja. «Tus números son interesantes, pero tu imagen es un problema. Nadie invertirá en un proyecto liderado por alguien que duerme en la calle». Julián no se inmutó. «Lo sé. Y es precisamente por eso que estoy aquí. No necesito que crean en mi aspecto, necesito que crean en mi idea. El traje se consigue, el dinero se gana, pero la visión no se fabrica. O se tiene, o no se tiene». Un murmullo recorrió la sala. Algunos consejeros, molestos, se removieron en sus asientos. Otros, intrigados, lo miraban con respeto. Fue entonces cuando Salvatierra golpeó la mesa con la palma abierta, llamando al orden. «Basta», dijo con voz grave. «Este hombre acaba de salvar la vida de mi nieto y ahora me plantea un modelo que, aunque imperfecto, tiene potencial. Lo apoyaré». La sala estalló en discusiones cruzadas. Unos lo consideraban una locura, otros una oportunidad de oro para limpiar la imagen del consorcio. Pero al final, la palabra de Salvatierra pesaba más que todas las demás. El contrato se firmó esa misma tarde. Julián salió del edificio con las manos temblorosas,
pero no por miedo, sino por la certeza de que su vida había cambiado para siempre. Los meses siguientes fueron un torbellino. La red de recuperación de alimentos comenzó a funcionar en pequeña escala, pero pronto atrajo atención mediática. Los periódicos hablaban del mendigo que transformó la basura en riqueza. Programas de televisión lo invitaban a contar su historia, y las universidades pedían conferencias suyas. La carpeta gris, ahora enmarcada en su oficina, se convirtió en un símbolo de resiliencia. No fue un camino fácil. Hubo intentos de sabotaje, críticas feroces y noches enteras de trabajo sin descanso. Pero cada obstáculo solo reforzó su convicción. Lo que había empezado como un sueño escrito en hojas arrugadas se transformó en una empresa que generaba empleo, alimentaba a comunidades enteras y producía ganancias que sorprendían incluso a sus detractores. Un año después, en el mismo teatro municipal donde había conocido a Salvatierra, Julián fue invitado como ponente principal de un evento empresarial. Esta vez no estaba en la acera, sino en el escenario, frente a un público que lo aplaudía de pie. Vestía un traje sencillo, pero en su mirada seguía brillando la misma determinación de aquel hombre que una vez durmió en cajeros automáticos. Tomó el micrófono, tras una pausa, dijo: «Muchos me conocen como el mendigo que se volvió millonario. Pero yo no me considero eso. Soy la prueba de que los límites no siempre son reales. Lo que me salvó no fue la suerte, sino la decisión de no rendirme. Y si algo quiero dejarles hoy es esto: la riqueza más grande no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de crear cuando nadie cree en nosotros». El público se levantó en aplausos ensordecedores. Y Julián, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con la certeza de que había cumplido su destino: demostrar que incluso desde la nada se puede construir un imperio.